Historia de Jabobo, Tomo 1, Volumen 2, Primer libro de los Reyes de Jabobo, Capítulo 26, Los inicios del reinado de Javier V, Túpac Amaru II. Gualbala, por su parte, llegó a vivir 59 años, y al tiempo en que su hijo llegó a ser rey, ella fue declarada por el Senado como reina madre. Tan pronto como él llegó a ser rey, sus ministros de Defensa Interior le instaron a que le concediera a su primer ministro poderes militares excepcionales, a fin de sofocar con éxito los levantamientos populares violentos que estaban asolando las provincias continentales de su imperio, lo que incluía su derecho a aplicar la pena de muerte a todo aquel ciudadano que no desistiera de sus actos revolucionarios y continuara con la lucha armada en la comunidad. Entretanto, el Ministerio de Defensa Exterior continuó con sus intrigas revolucionarias en las colonias españolas de Sudamérica. En el segundo año del reinado de Javier V, el Senado auspició la rebelión de Kufi, el esclavo africano, en la Guayana holandesa, pero los Países Bajos lograron reprimirla sangrientamente. Así, Jabobo no logró apoderarse de dicha colonia, como de hecho sí lo consiguió con Paraguay años atrás. En el año 15 de su reinado, el Senado mandó a Rafael Sánchez, quien servía como espía al servicio de su gobierno, para que en Perú hallara a posibles descendientes de los gobernantes incas de la antigüedad y les proporcionara capital y logística de armamento junto a un plan de insurrección para provocar un alzamiento contra el poder colonial español allí establecido. Y lo envió con ese propósito junto al otro espía, Juan Antonio de Bujía. Deseaba Jabobo incitar a estos posibles descendientes a luchar por el resurgimiento del imperio inca, pero el propósito verdadero, original, era conducir al Perú a una guerra civil que la librara del yugo español y le permitiera alcanzar la independencia. De esa manera debilitaba al imperio español y Jabobo alcanzaba mayor influencia en el continente sudamericano. Los dos espías usarían como aliciente y pretexto la exitosa independencia de los Estados Unidos de Norteamérica con respecto al Imperio Británico un año antes, convirtiéndose así dichas colonias en estados libres e independientes, soberanos autónomos entre sí. Por supuesto, aún en aquel mismo año dicha independencia seguía cobrando forma, pues su primer presidente, George Washington, con apoyo de los franceses, Francia se involucró en dicha guerra debido a que se sentía humillada al perder la guerra de los 7 años contra Gran Bretaña, y españoles lograron derrotar a los británicos en su antigua metrópoli de Saratoga y 4 años después en Yorktown. Todo indicaba que Estados Unidos conseguiría su independencia, y de hecho así fue, pues 2 años después de aquella batalla, Gran Bretaña reconoció la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica por medio de la firma del Tratado de París. Este no debe confundirse con otro Tratado de París que se efectuó 20 años antes, el cual fue firmado por los británicos y los franceses tras la Guerra de los 7 años, en la cual ambas potencias se enfrentaron entre sí en su lucha por establecer su supremacía colonial en Norteamérica e India. Y como Gran Bretaña salió vencedora, aquel tratado reconoció su nueva posición como potencia europea predominante en las tierras de ultramar. Ahora bien, cuando ambos espías llegaron al Cuzco en el virreinato del Perú, oyeron respecto a la fama, poder y gran riqueza de José Gabriel Condorcanqui Noguera, curaca o cacique, próspero y hábil comerciante del Cuzco, natural de la provincia de Canas y gobernante de Surimana, Pampamarca y Tungazuca, colocado por los españoles para que gobernara sobre sus conciudadanos nativos. Él era hijo de Miguel Condorcanqui Usquiconza, hijo a su vez de Sebastián Condorcanqui de Torres,
hijo a su vez de Blas Condorcanqui, hijo a su vez de Juana Pilcohuaco Ñusta, hija a su vez de Túpac Amaru, último inca de Vilcabamba durante la resistencia contra los conquistadores españoles, hijo a su vez de Manco Inca Yupanqui, era medio hermano de Huáscar, y tras su muerte él fue coronado como rey vasallo de los españoles por Francisco Pizarro, pero luego se rebeló contra su autoridad. Hijo a su vez de Huayna Cápac. Condicionado por su conocimiento de las ideas revolucionarias de los escritos franceses de Voltaire y Rousseau que había leído, y por las intrigas que los dos espías jaboveses le infundieron, decidió fraguar con su ayuda y con el apoyo de otros curacas, mestizos y algunos criollos descontentos como él, su sublevación contra los españoles. También se sentía presionado por las autoridades españolas debido a los abusivos cobros aduaneros, a la subida de los tributos de las alcabalas, a los altos impuestos que le exigían y al pago de prebendas, debido a que él ejercía gran influencia en el tránsito mineral del Alto Perú. Así, su mediación entre los corregidores españoles y los indígenas que se hallaban bajo su jurisprudencia se hacía cada vez más tensa e irreconciliable. Por eso, ante tantos abusos, él había tratado de apelar a la justicia ofrecida por los españoles y siguió la vía legal para suplicar la liberación de los nativos de su trabajo obligatorio en las minas, acudiendo a las autoridades españolas del Cuzco y de Lima, pero no le prestaron atención alguna. Lo que más le indignó fue que las autoridades españolas no le reconocieran su ascendencia real como descendiente de los incas gobernantes del pasado. Y por eso, cuando ambos espías venidos de Jabobo le informaron que el rey Javier V sí le reconocía su sangre real incaica, éste se regocijó sobremanera y convino con los dos espías en fraguar la sublevación contra el mal gobierno de los españoles. Muchos de sus súbditos y colaboradores le apoyaron tácitamente en su insurrección. Así ellos comenzaron a organizarla y 3 años más tarde la iniciaron, en el día 4 de noviembre del año 1780 desde el nacimiento de Jesucristo, o sea, de la era cristiana. Fue coronado por los espías y en compañía de sus seguidores por el nombre de Túpac Amaru II, en honor a su antepasado, y señor de los Incas y del Amazonas. Y Rafael Sánchez expresó estas palabras respecto a él cuando lo coronó. Don José I, por la gracia de Dios, Inca Rey del Perú, Quito, Amazonas, comisario distribuidor de la piedad divina. Al comienzo, el movimiento independentista reconoció la autoridad de los españoles sobre ellos mismos, pues su objetivo público en primer momento no era el de expulsar a los españoles del Perú, sino de castigar a los corregidores abusivos y tiránicos. Pero luego se radicalizó como un movimiento separatista. Además, a los ojos de las autoridades españolas, los dos espías jaboveses no les representaba amenaza alguna, pues ambos eran originarios españoles que clandestinamente emigraron a Jabobo y al nacionalizarse, se pusieron al servicio del espionaje jabobés del gobierno, por lo que al comienzo pasaron desapercibidos ante las autoridades españolas del Virreinato del Perú. Pronto, el movimiento de Túpac Amaru II llegó a contar con ejércitos armados de decenas de miles de soldados nativos, y otros tantos más de habitantes peruanos que congeniaban con sus aspiraciones e ideales políticos. Llegaron a ofrecer a todos los que le apoyaban la abolición completa del reparto, la alcabala, la aduana y la mita del Potosí, cuyo centro minero radicalizaba en la actual Bolivia. Y muchos indígenas, criollos rebeldes, mestizos y libertos negros se le unieron en un frente anticolonial contra los españoles y los criollos leales a la corona de España. Dicha revolución separatista fue iniciada por él
y tras su muerte la continuó su primo Diego Cristóbal Túpac Amaru, con el clandestino apoyo económico del Imperio de Jabobo. Y después de él trató de continuarla por último Julián Apaza Túpac Katari, rebelde aymara en el Alto Perú. Solo unos 2 años aproximadamente duró dicha revolución, que fue aplastada finalmente por el Imperio español. Ahora bien, tras muchos asesinatos, amotinamientos y revueltas populares sangrientas, lograron apresar los españoles a José Gabriel el día 6 de abril del año siguiente. Lo encadenaron y lo condujeron al Cuzco montado sobre una mula, y él mismo iba con semblante sereno. Lo internaron en el convento de la Compañía de Jesús. Lo interrogaron vez tras vez y sin piedad alguna, lo torturaron hasta el límite de la muerte, a fin de averiguar información valiosa respecto a sus compañeros rebeldes del Cuzco y de sus ejércitos, que aún se hallaban aferrados a diversas regiones del Perú. Fue inútil, y cuando lo encerraron en los calabozos, lo atraparon mandando mensajes escritos a sus colaboradores a través de su propia sangre. Debido a eso lo torturaron con mayor sadismo. El día 18 de mayo de aquel mismo año, en la plaza de armas del Cuzco, lo sacaron a él y a sus familiares junto a sus colaboradores que los españoles habían logrado capturar en sacos cerrados llamados zurrones, y los arrastraron con caballos desde la prisión hasta la plaza en donde serían ejecutados. Cuando llegaron allí, obligaron a José Gabriel a presenciar la tortura y el asesinato de sus aliados y amigos, su tío, sus 2 hijos mayores y finalmente su esposa. Primero le cortaron la lengua y luego los ataron de pies y manos, asidos a las cintas de 4 caballos respectivamente, para que tiraran con fuerza hasta desmembrarlos vivos. Y cuando así hicieron con todos ellos, le repitieron el mismo acto de salvajismo a José Gabriel, pero con él no lo lograron, y tras un forcejeo brutal que sin éxito no logró desmembrarlo, optaron por matarlo por decapitación, y luego lo desmembraron ya muerto. Sus respectivos miembros los esparcieron por diferentes lugares del virreinato del Perú, a fin de evitar que sus seguidores lo venerasen desde su tumba y fuese borrado lo antes posible de la memoria popular. Además, aquel acto de brutalidad despiadada se hizo con el fin de dar un escarmiento público que sirviese para infundir miedo y terror a la gente en general, y así desistieran de sublevarse más contra los españoles. Meses después, Katari también fue capturado y ejecutado por los españoles. Unos 2 años después, su primo también fue capturado, torturado y asesinado con similar brutalidad. Pero en cuanto a los 2 espías, estos huyeron de nuevo a Jabobo cuando supieron de la captura de José Gabriel y comprendieron que la revuelta estaba perdida. Aunque muchos nativos peruanos trataron de continuarla, no pudieron y fracasaron. En Jabobo se respiraba un ambiente de profunda decepción y frustración popular al ver el fracaso de sus estrategias revolucionarias en Perú. Ahora bien, en el mismo año en que José Gabriel o Túpac Amaru II fue ejecutado, se desarrolló en el virreinato de Nueva Granada la insurrección de los comuneros, la cual fue una revolución popular que unía a campesinos, indígenas y mestizos, tratando de hacerse con el poder colonial, pero no lo lograron. Y su líder, José Antonio Galán, terminó siendo ejecutado por los españoles. Estos llegaron a darse cuenta de que dichas revueltas en toda Sudamérica estaban siendo auspiciadas por los jabobeses, quienes operaban estas estrategias políticas de forma sigilosa y discreta, a fin de no provocar confrontación diplomática con ellos. Pero ya no fue posible, pues el rey de España, Carlos III, decidió declarar la guerra a Jabobo en un deseo de derrotarla, poner fin a sus intrigas políticas internacionales, recuperar las colonias perdidas de la mano del Imperio de Jabobo
y neutralizar su influencia en toda Sudamérica.